quiero partir diciendo que evidentemente es muy importante el rol que la pequeña agricultura tiene en el comercio interno y que sobre todo en un país como el nuestro, con las tasas de sobrepeso y obesidad que tenemos, ese rol hay que cuidarlo, pero también es interesante ver cómo podríamos lograr una mayor inserción de esta pequeña agricultura en la exportación chilena, ¿okay? Sin descuidar, por supuesto, lo que sucede en el mercado interno. Bueno, al respecto, como ustedes bien saben, Chile se plantea hacia el mundo con una gran importancia en lo que tiene que ver con la exportación agroalimentaria. Si nosotros vemos lo que Chile le vende al mundo, veríamos que, bueno, la mitad del valor de lo que exportamos tiene que ver específicamente con el cobre y con los derivados del cobre, pero de la otra mitad que nos queda, más de la mitad de esa mitad, es decir, como un 25-30% de lo que exportamos, son productos silvoagropecuarios. Es decir, la importancia que tiene para la canasta exportadora chilena el sector silvoagropecuario es muy grande y fundamentalmente ahí tendríamos lo agrícola y los productos agrícolas frescos como un caballo de batalla muy, muy importante. Dentro de eso, bueno, efectivamente están los berries, que es el marco general también de este seminario, pero también tenemos, por ejemplo, la uva de mesa, la manzana, y en muchos de esos productos Chile hoy día es líder a nivel de hemisferio sur e incluso a nivel mundial como exportador. O sea, estamos jugando, por así decirlo, en las grandes ligas de la exportación en muchos productos frescos, destacando ahí lo agrícola y dentro de eso la fruta. ¿Y qué es lo que nosotros le compramos al mundo? Bueno, en realidad no le compramos tanto lo agrícola, carne sí, efectivamente, cereal también, algunos productos más diferenciados con denominación de origen, pero sobre todo Chile está importando productos químicos, productos más con una mayor carga tecnológica y de transformación, y también productos de la industria extractiva. Entonces, la balanza comercial que nosotros tenemos en lo que tiene que ver con lo silvoagropecuario es muy positiva, porque estamos exportando mucho más de lo que estamos importando. Pero ahora, claro, uno puede preguntarse, bueno, pero esto es igual para todos los sectores productivos, esto es igual para todos los segmentos de productores, o hay ciertas diferencias en esa gran inserción que tiene Chile en los mercados internacionales con los productos silvoagropecuarios. Bueno, y ahí vemos que esto es un pequeñito gráfico que preparé con cifras de ODEPA. Si nosotros dividimos los distintos productos agroalimentarios específicamente, vemos que realmente no es la misma situación en todos los distintos rubros, sino que hay importantes diferencias. Nosotros tenemos un rubro que es el más destacado, que es la fruticultura, donde si ustedes se fijan, el valor de la exportación, que es esta barra que tienen en un color más rojizo, es muy alto, y el valor de la importación, que es lo que tienen en ese color como rosado, es comparativamente muy bajo. Entonces la fruticultura Chile está muy instalado en los mercados internacionales. De hecho, les comentaba que somos líderes no solo regionales, no solo del hemisferio sur, sino a nivel mundial en algunos productos específicos dentro de la fruticultura, y tenemos una balanza muy positiva a ese respecto. Sin embargo, tenemos otros rubros, como es la horticultura, que algo se comentó en el bloque anterior, en el cual prácticamente no estamos exportando, tampoco estamos importando mucho, y tenemos una situación en la cual realmente funcionamos principalmente para el mercado interno y digamos, ese es también el abastecimiento que tenemos. Hay muy pocos productos hortícolas que destaquen en la exportación, algo el ajo, algo la cebolla, pero muy poco más. Y bueno, tenemos también en lo acuícola, estamos también exportando mucho más que lo que importamos. En lo pecuario, sin embargo, estamos importando más, dependemos más de
los mercados internacionales. En los cereales nos pasa también, ahí tenemos balanzas negativas y eso tiene que ver con que tenemos muy cerquita a productores muy importantes como son Uruguay, Paraguay, Argentina, Brasil, y ahí la verdad que no tenemos tanta ventaja para competir internacionalmente y estamos más bien importando. Y después tenemos también el sector de la vinicultura, donde nuestra presencia internacional también es fuerte y es poco lo que importamos. Entonces, si nos detenemos a pensar qué tipo de agricultura es la que está implicada en los sectores que están más insertos en los mercados internacionales, vemos que generalmente si pensamos en la fruticultura, se nos vienen a la cabeza probablemente, ustedes que he visto un poco el público que tenemos, tiene una vastísima experiencia, se nos vienen más bien empresas medianas, empresas grandes, probablemente. No digo que no haya pequeños fruticultores, hay muchos de hecho, pero creo que si pensamos en la fruticultura y pensamos en la exportación, seguramente se nos vienen más a la cabeza empresas medianas y grandes. Y en la vinicultura también, aunque hay ciertas viñas boutique que se están desarrollando, también se nos vienen ciertas empresas un poquito más grandes. Entonces, realmente también vemos que hay una cierta relación entre el rubro al cual miramos, su inserción comercial y cuál es el perfil de productores que podemos ver más protagonistas en él. De hecho, esto es muy simplificado, quiero dejarlo claro, pero es para hacernos una idea general. En Chile hay muchos autores que señalan que tenemos una cierta dualidad sectorial. Tenemos por un lado medianas y grandes empresas que son minoría en lo que tiene que ver en número de empresas, son un porcentaje muy pequeño, pero que manejan la mayor parte de los recursos productivos, y que estas medianas y grandes empresas están enfocadas en gran medida en la exportación y a ciertos canales internos, como por ejemplo pueden ser lo que llamamos los canales modernos, es decir, los supermercados e hipermercados. Y tenemos una mayoría desde el punto de vista de número de predios, por así decirlo, número de unidades productivas, pero que son minoría en lo que se refiere al manejo de recursos productivos de micro y pequeños productores. Ojo, en realidad los micros son más que los pequeños, micro y pequeños productores que son abastecedores sobre todo de los mercados locales, y ahí hablamos de lo que tiene que ver con los mercados mayoristas, y de ahí lo que deriva, por ejemplo, en las ferias libres, etc. E incluso algunos de ellos también tienen un abastecimiento de subsistencia, pero en general su venta sobre todo tiene que ver con mercado mayorista, mercados tradicionales, etc. ¿Ya? Entonces, vemos una dualidad sectorial. De hecho, es muy difícil analizar la agricultura chilena como uno, porque realmente vemos que el acceso a tecnologías, vemos que la productividad, de hecho algo habló Marcelo al respecto al inicio, en esos gaps de productividad que hay. Entonces vemos que el acceso a tecnologías, la productividad, el conocimiento respecto a los mercados, etcétera, es muy distinto dependiendo de si enfocamos en un tipo de agricultura o en otra. Hay una brecha bastante importante entre la agricultura más mediana y grande, enfocada sobre todo a exportación y canal moderno, y los micro y pequeños productores. Es verdad que entre medias hay muchas realidades, eso es cierto, esto es una simplificación, pero vemos una tendencia de, digamos, grupos importantes en estos dos extremos, por así decirlo. Bueno, nosotros hemos trabajado mucho dentro del Departamento de Gestión e Innovación Rural en investigar respecto a qué pasa fundamentalmente con esta micro y pequeña agricultura, y nos hemos enfocado principalmente en la zona central. Hemos trabajado sobre todo, no únicamente, pero sobre todo en la región metropolitana y en la región de O'Higgins. Ahí, bueno, hay un tema de cercanía, evidentemente, nosotros estamos ubicados en Santiago, muchos de ustedes seguramente conocen nuestro campo, el campus Antumapu, pero también hay un tema de interés en esos sectores. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, región metropolitana y región de O'Higgins son muy importantes para la producción de hortalizas, también son muy importantes para la producción de fruta, para la producción vitícola,
Y además nosotros nos dábamos cuenta de que específicamente en la región metropolitana, como se le identifica como una región más importantemente urbana, faltaba mayor trabajo, mayor investigación respecto a qué pasa con la agricultura allá. ¿Okay? Bueno, y dentro de eso nosotros hemos realizado, la verdad, en los últimos años bastante trabajo, y ahí me di cuenta que dentro de los asistentes, dentro de los participantes estaba Maruja Cortés, que ahora está en línea, me parece que dirigiendo el Programa Nacional de Extensión, pero fue parte de nuestro equipo también por mucho tiempo, entonces le mando un especialmente cariñoso saludo. Y bueno, ahí en este equipo de trabajo nosotros hemos estado desarrollando distintos temas relacionados con pequeña agricultura en esta zona central. Yo, por supuesto, dentro de la zona central también podemos incluir a las regiones del Maule, Ñuble, pero nosotros nos hemos enfocado específicamente sobre todo en metropolitana y región de O'Higgins, pero hay realidades también que se comparten, por supuesto. Y ahí nos hemos centrado, por ejemplo, en caracterizar a los usuarios de distintos programas, sobre todo centrándonos en INDAP, que como muy bien antes comentó Roberto, es la principal institución de fomento agrícola para la pequeña agricultura en Chile, y de hecho la principal institución de fomento productivo en general en Chile. Hemos también trabajado con mujeres agricultoras para ver su realidad particular, ver las actitudes frente a distintos programas públicos. Ahí alguien comentaba antes el tema psicológico, y nosotros hemos trabajado muy fuertemente el tema de las actitudes, de las reacciones, de las visiones más subjetivas frente a distintos estímulos. Hemos trabajado, por ejemplo, el impacto en los ingresos por ser beneficiario de Prodesal, eso fue un trabajo que hicimos con Roberto también, las actitudes relativas a la informalidad, las perspectivas relacionadas con las compras públicas, el cooperativismo, hicimos trabajos comparados con Uruguay, hemos trabajado mucho respecto a la horticultura, que es especialmente importante en la región, hemos tenido muchos proyectos de investigación y extensión de valorización de productos campesinos y patrimoniales, y uno de ellos es el que le comentaba que nuestro ejecutivo fue Robert Giovanetti, y también últimamente estuvimos trabajando, y de eso les voy a hablar bastante, respecto a la inclusión de la pequeña agricultura en las cadenas de valor exportadoras, cuáles son las brechas y oportunidades ahí, y en el tema del modelo de triple hélice de innovación en la extensión. Bueno, algunos resultados que nosotros hemos obtenido relacionados con la caracterización de nuestro grupo de estudio, que como les comento es esta pequeña agricultura de la zona central. Bueno, el resultado es algo que ya han señalado los colegas, que tiene que ver con el elevado promedio de edad. Es decir, nosotros en general los agricultores a los que hemos investigado tienen un promedio de edad de entre los 55 y 57 años. Y efectivamente esto es promedio, o sea, dentro de eso hay segmentos que están por encima de los 70 años, y eso es algo bastante común. Y tiene que ver mucho con temas que han conversado ya, como la digitalización, etc. Y no solamente es preocupante quizá ese promedio de edad, sino también que hay una falta de generación de recambio, y eso es algo que efectivamente un objetivo sobre el cual tenemos que trabajar. Además hay un relativamente bajo nivel educacional, formal, digamos. Y ahí también yo me acuerdo un poco que Marcelo hablaba de cómo aproximarse la extensión, efectivamente también cómo se absorbe el conocimiento. Cuando el nivel educacional formal no es muy alto, hay que tenerlo en cuenta, porque verdaderamente hay ciertos hándicaps en eso, en cómo poder acercar ciertos conocimientos nuevos. Existe una fuerte precariedad técnico-productiva, es decir, una brecha importante en los sistemas de riego, la mecanización, el uso de insumos, etc. El nivel de innovación es bajo, pero también ahí yo aquí hago una aclaración al margen, que también depende cómo definamos innovación, y ahí es bien interesante cuando la pregunta que se hacía antes respecto bueno, el concepto de transferencia, el concepto de asistencia, el concepto de extensión. La verdad que son conceptos que no existe una única definición, y en innovación pasa lo mismo. Entonces, realmente
Si nosotros nos colgamos el manual de Oslo, de ese tipo de definiciones, es bajo el nivel que observamos, sobre todo en lo que tiene que ver con lo no productivo, en la innovación organizacional, en la innovación, digamos, de gestión, en la innovación comercial. Ahí los niveles son bastante bajos. El uso de TICs es también escaso, de tecnología de la información y las comunicaciones, ya lo hablaban, excepto en el caso del celular, y que yo creo que es hoy día una buena manera de abordar con los productores pequeños el tema digital, porque realmente el tema del uso del computador es muy bajo, sobre todo para fines productivos. De hecho, no solo el uso, sino el tener un computador disponible. Sin embargo, celular sí que es muy mayoritaria la disponibilidad y el uso. Entonces, yo creo que por ahí el tema digital, tenemos una primera pista de cómo abordarlo, aunque podemos hablarlo más si quieren después, porque igual es un tema que nosotros también hemos tratado de pensar bastante. Hay una falta de mecanismos de gestión y planificación. Muchas veces el productor no sabe realmente cuánto le cuesta no sé, ese cajón de tomates o esa malla de papas, no sabe cuánto le costó producirla, porque no lleva unos registros formales al respecto y eso le complica poderse planificar de temporada en temporada en base a datos objetivos. Hay un limitado acceso a programas públicos en el sentido de que si bien INDAP tiene una cantidad de beneficiarios muy importante, más allá de INDAP y muchas veces más allá de Prodesal, los agricultores conocen poco otros programas, ni siquiera no es que no accedan, sino que no conocen mucho más. Hay un bajo nivel de asociacionismo, después podemos hablar un poquito más al respecto, y ahí hay condicionantes de distinto tipo. Esa es una historia bien larga, porque no nos asociamos más en Chile, en el campo, no se asocian más los productores. Después voy a profundizar un poco más en eso, pero en primer término, efectivamente es bajo el nivel de asociacionismo. Y la comercialización está muy marcada por la intermediación. En general, el productor no está comerciando de forma directa, sino que le vende a un intermediario, que puede ser que le vende a otro intermediario, que llega a un revendedor, que llega al mercado mayorista, del mercado mayorista es de donde se va a la feria libre. Entonces, yo sé que ustedes no tienen ese concepto, pero el público general, yo creo, cuando va a una feria, piensa que es el agricultor el que está ahí vendiéndole. Y sin embargo, realmente hay una cadena de intermediación muy importante que va apropiándose del ingreso que se genera. Pero también por otro lado, uno podría pensar, bueno, si eso es así, es muy fácil acabar con eso. Es convencer al agricultor de que el ingreso podría tener más, si se apropiara de más pasos, digamos, de la cadena, pero realmente es bien complejo porque el productor muchas veces no se ve a sí mismo como comercializador, le cuesta preocuparse de esa parte y, claro, es bastante más cómodo que alguien llegue, compre en volumen y nos pueda pagar en el momento. Entonces, no es tan fácil, digamos, revertir todo el tema de la intermediación porque tiene una razón de ser. Hay altos niveles de informalidad y eso también está encadenado con el tema de la intermediación. Y además nosotros ahí hicimos trabajo, como les decía antes, bien cualitativo, y vimos que los agricultores perciben formalizarse como algo que no les hace falta, y yo creo que mientras haya tanta presencia en la intermediación van a seguir pensando así, porque realmente el intermediario no les pide que estén formalizados, no les pide una factura por esos productos en la mayoría de los casos, y además los agricultores perciben que esa formalización conlleva obligaciones y fiscalización. Y un poco de broma, pero realmente no es tan broma, cuando nosotros trabajamos con los agricultores en terreno, nos damos cuenta de que uno les habla de formalizarse y les viene a la cabeza que van a tener prácticamente un inspector del Servicio de Impuestos Internos y un inspector del SAC todo el día metidos en su predio. O sea, van a despertar y dormir con los inspectores, porque realmente es bastante, digamos, el agricultor tiende a ver como mucho más engorroso de lo que es el proceso de formalización y lo que significa después. También cuando veíamos su reacción ante programas públicos de usuarios de INDAP-Prodemu, de Prodesal, etc.,
veíamos que hay grupos importantes que, a pesar de que participan en los programas públicos, son bien reticentes. Un poco yo me cuelgo a cosas que comentaba Marcelo antes, encontrar tanta razón en que realmente, incluso aunque el agricultor esté ahí, vaya a una capacitación, vaya a un día de campo, esté en un programa inserto, no quiere decir que su actitud sea, digamos, interiorizarse de todo lo que ahí se le comente. Entonces, realmente hay grupos importantes que son reticentes, a pesar de que estén participando en los programas, a hacer los cambios que ahí se les pueden sugerir. Y, de hecho, hay una resistencia importante a que los programas se basen en asociatividad por parte de los productores. Ellos, como que la mayoría no lo ven adecuado, y que se basen en cumplimiento de objetivos, es decir, que para poder seguir tengan que cumplir ciertos objetivos. Y también hay una dificultad importante a percibir el impacto concreto que las intervenciones tienen en ellos. O sea, nosotros, por ejemplo, evaluando en un grupo el Prodesal, en general la evaluación era muy buena por parte de los agricultores, estaban satisfechos con el programa. Pero si tú les preguntabas, ahondabas un poco más en, bueno, pero concretamente, ¿qué impacto es el que cree que ha tenido en usted el programa? Les era mucho más difícil responder. Entonces, bueno, esto como unos primeros indicadores respecto a la caracterización de esa pequeña agricultura con la cual hemos estado nosotros más trabajando en la zona central, específicamente en región metropolitana y región de O'Higgins. Y ahí, como les decía, un tema que hemos desarrollado más recientemente es ver la inserción o en qué puntos, digamos, hay brechas y oportunidades para la inserción de esa pequeña agricultura en las cadenas de valor de exportación. Chile tiene, sobre todo la fruticultura, importantes cadenas de valor globales, es decir, tiene una importante instalación en los mercados internacionales, como les comentaba en la primera parte de mi presentación. Y ahí nosotros lo que hicimos fue comparar la cadena de valor de la fruticultura de exportación con la cadena de valor de la pequeña agricultura. Entonces, para poder, de alguna forma, ver dónde están las brechas y dónde están las oportunidades de innovación. Ahí, solamente para ponerles en la mente el concepto de cadena de valor, aunque yo sé que muchos de ustedes lo conocen, un pequeñito esquemita que sale de una publicación de Mora y Baginski de 2018, donde hay un ejemplo de cadena de valor en el caso hortícola. Y cuando hablamos de cadena de valor, nosotros analizamos una serie de actividades primarias que son las esenciales para poder llegar desde la producción hasta la venta, es decir, desde la producción hasta el mercado, y hay una serie de actividades transversales que son las que apoyan a esas actividades primarias. Entonces, lo que nosotros hicimos fue caracterizar la cadena de valor de la fruticultura de exportación, para eso tomamos algunos ejemplos específicos, y ver cómo es hoy día la cadena de valor de la pequeña agricultura, la agricultura familiar, y ver dónde están las brechas entre esas dos cosas, entre esas dos cadenas de valor, para ver dónde están también las oportunidades para poder innovar. Muy brevemente, porque esto fue bien mucho más largo, pero muy brevemente, ¿qué caracteriza un poco a la cadena de valor en el caso frutícola, en el caso de la agricultura, o la fruticultura, mejor dicho, de exportación? Su ámbito de operación es principalmente la exportación por sobre el mercado interno, es decir, la fruticultura en Chile le da una gran importancia al mercado de exportación, y los principales mercados de destino hoy en día son China, que ha tenido un muy fuerte crecimiento, Estados Unidos y Europa, es decir, mercados con un bastante alto nivel de exigencia. ¿Qué actores están involucrados? Bueno, tenemos por un lado los productores, por otro lado las empresas exportadoras, que muchas veces no son lo mismo, es decir, las empresas exportadoras a veces también tienen campos, a veces también tienen parte de la producción, pero en general son dos actores distintos. Tenemos a los importadores en destino, y también muy importantemente a consorcios y agrupaciones de exportadores. Vemos que hay una cierta tendencia entre las empresas exportadoras frutícolas a poder generar agrupación para poder, digamos, tener una cierta representatividad
Por ejemplo, en el caso de la cereza lo vemos en el caso de los arándanos, por ejemplo, en el caso de las paltas, etc. ¿Cuál es la gobernanza de esa cadena de valor? En general, cuando no son el mismo el productor y la exportadora, la segunda en algunos casos facilita asesoría y financiamiento, así como se encarga de las actividades después de la cosecha, en general. La exportadora normalmente toma las actividades que van después de la cosecha y las realiza, todo lo que tiene que ver con el packing, con la relación con los clientes. La relación de compra-venta responde en muchos casos a contratos de libre consignación con una liquidación a 6-8 meses tras entregada la fruta y un posible adelanto a los productores, pero con intereses. O sea, en general, si existe ese adelanto de recursos, después se descuenta de la de liquidación con intereses. Y eso vamos a ver que es un tema importante porque para yo poder esperar 6-8 meses la liquidación, necesito tener los recursos financieros, digamos, para poder seguir funcionando mientras estoy esperando. Respecto de la formación de precios y la distribución de márgenes, si tomamos como referencia los precios en supermercados, en los principales mercados de destino, en general el 40% del precio se forma una vez se exportó y el productor recibe normalmente entre un 20 y un 25% del precio final de venta. O sea, si nosotros tomamos el precio al cual el producto se vende en los supermercados, en los mercados de destino, de eso el productor en general recibe un 20-25% en las liquidaciones. Por tanto, hay mucho del ingreso que se va quedando en los distintos escalones de la cadena de valor, aunque esto es todavía más notorio si lo vemos en hortalizas, si lo vemos en el mercado interno, menos todavía el margen que se queda el productor. Respecto de las actividades primarias, en el campo se realizan las actividades previas a la cosecha, riego, poda, aplicación de insumos, control de maleza, y ahí hay alta variabilidad en los rendimientos, dependiendo de con qué capacidad técnica hagamos todo eso. Hay una alta necesidad de mano de obra y de cuidados de la cosecha para no estropear el fruto y ampliar su vida post cosecha. Esto lo vemos sobre todo, lo vemos muy marcadamente en los berries, por ejemplo, y lo vemos también, por ejemplo, en la uva. El packing muchas veces tiene que ser realizado con celeridad para evitar el deterioro de la fruta y con altos estándares, y eso conlleva tener la logística para poder hacerlo así. Y finalmente se traslada la fruta al puerto y se embarca. Y algunas de las empresas exportadoras incluso acompañan a la importadora para en destino poder generar los lotes. Las actividades de apoyo, perdón, acá me traspapelé, pero bueno, son sobre todo lo que tiene que ver con gestión de los recursos humanos, tiene que ver con gestión de las compras, de los insumos, etc. Pero se realizan con un importante grado de sofisticación porque es muy importante la relación con el mercado. El contexto institucional, bueno, en este caso particular de la fruta de exportación, además de otras instituciones de las cuales ya se ha hablado, que tienen que ver más con el Ministerio de Agricultura, acá es muy importante la labor del Ministerio de Relaciones Exteriores, porque promociona los productos, por ejemplo, a través de ProChile, y abre ciertos mercados. Y eso también es muy relevante para poder exportar. Hay numerosas iniciativas de mejora técnica, por ejemplo, mejoramiento genético, que acá la labor de línea ha sido muy importante en algunos productos frutícolas específicos, por ejemplo, la uva, y una alta preocupación por el cumplimiento de normas sanitarias, se generan acuerdos con los mercados de destino y una implicación de las asociaciones y de los consorcios. Lo que les comentaba antes, que aquí sí hay más agrupaciones, más grupos de productores en general por tipo de fruta para poder, digamos, hacer cierto lobby, cierta representación de sus intereses. Y bueno, ¿qué procesos de upgrading o de mejora o de evolución se dan? En general hay una necesidad de adaptarse a condiciones cambiantes en los mercados, por ejemplo, cambios en las ventanas de exportación, adaptarse a mejorar la tecnología de post cosecha, muy importante para poder llegar a los mercados de destino con los productos, con la fruta en las características que corresponde, fomentar la imagen de la fruta chilena en los mercados de destino y también
ahí hay un espacio importante para poder integrar de mejor manera a los productores mediante nuevos modelos de contrato. Entonces, lo que vemos acá es una cadena de valor que está bastante desarrollada, que tiene la capacidad de insertarse en mercados internacionales muy exigentes, en las cuales hay puntos clave como es la poscosecha, como es el tema de la inocuidad, el tema fitosanitario, y vemos que hay un importante apoyo más allá del Ministerio de Agricultura que tiene que ver con la apertura de mercados, con la generación de acuerdos, etc. Y también vemos que hay, a veces la empresa exportadora también produce, pero muchas veces hay una relación y son dos actores distintos, el productor y el exportador, y el productor tiene que estar adaptado a poder satisfacer a la exportadora en lo que tiene que ver con las características de la fruta, en lo que tiene que ver con poder adaptarse a los tiempos de la liquidación, etc. Entonces, realmente no es sencillo para cualquier productor poder entrar en esta cadena de valor. Así que nosotros, una vez que teníamos caracterizada la cadena de valor frutícola de exportación, vimos, bueno, ¿cuál es la cadena de valor de la pequeña agricultura o agricultura familiar? Claro, voy a usar un poco indistinto. En general, la agricultura familiar tiene una baja inserción en los mercados internacionales, en Chile, incluso de manera indirecta, o sea, incluso no ya que exporte directamente, sino que incluso vendiéndole a una empresa exportadora. Como ya les comenté, hay una alta presencia de intermediarios, en general informales, y una baja presencia de las empresas exportadoras dentro de la cadena de valor específica de la agricultura familiar. Las relaciones dentro de la cadena de valor de la agricultura familiar están marcadas por los vínculos de alta informalidad y una baja inclinación hacia el cambio, que es algo que también los colegas comentaron en la primera parte. Y en caso de exportar, uno de los principales problemas es que la agricultura familiar tiene una baja capacidad financiera para esperar la liquidación, para esperar esos 6 o 8 meses, digamos. En las actividades primarias vemos un bajo desarrollo tecnológico e innovación en la producción, eso ya les comentaba, lo cual deriva en limitados rendimientos. De hecho, si uno compara los rendimientos en la pequeña fruticultura que va hacia el mercado más interno y en la fruticultura de exportación, el gap es muy notorio. Estamos hablando, no sé, de 5.000 kilos versus 15.000, 20.000 kilos, o sea, de un gap muy importante. Y también hay ciertas dificultades para poder cumplir los requisitos de inocuidad, fitosanitarios, de características, digamos, de requerimientos de calibre, de apariencia, que exigen los mercados internacionales y que por ende exigen las exportadoras. Respecto a las actividades secundarias, estas actividades de apoyo, hay un bajo desarrollo, ya les comentaba, la pequeña agricultura tiene poco desarrollo de lo que tiene que ver con gestión, con planificación, son actividades que realmente se dan de una forma bastante poco organizada y espontánea, y además hay quizás ciertos aspectos técnicos como es la inocuidad o la disposición de infraestructuras básicas para poder, por ejemplo, guardar la fruta, poder almacenarla, poder tener algunas de las labores, digamos, de la post-cosecha, que hay una ausencia en la pequeña agricultura y que quizá ahí habría ciertas ventanas para poder apoyar más desde el sector público. Entonces, los distintos, digamos, análisis que se han hecho, el tema inocuidad, el tema post-cosecha, la infraestructura para todo eso, son bien problemáticos. Y en procesos de mejora, bueno, ahí también hay una baja diferenciación de productos, habría una necesidad de asumir más etapas más allá de la cosecha, pero hay poca disposición al cambio y una visión bastante conformista. Esto es de nuevo, una generalización, porque yo sé que, y después lo veremos, que hay casos en los cuales no es así, pero realmente es difícil lograr el cambio por un tema, por un lado de edad, como ya se mencionó, por un lado de acostumbramiento a hacer las cosas de una cierta manera, por un lado de bajas expectativas de que haya un efecto positivo de ese cambio, etc.
¿Cuáles entonces son los puntos críticos que habría que abordar para poder mejorar la inserción comercial de esta pequeña agricultura, la inserción en el comercio internacional? Hay una necesidad de generar volúmenes de producción de forma estable, de incorporar manejos productivos innovadores, incluso nuevas variedades, y con alto nivel tecnológico, los cuales permitan incrementar los rendimientos, porque si no es muy difícil competir con productores que te triplican los rendimientos. Conocimiento, adaptación y cumplimiento de requisitos sanitarios y fitosanitarios de los mercados de destino, así como los que son de tipo administrativo. Entonces, no es solamente producir, sino que también hay que adaptarse a lo que el mercado está pidiendo, y ahí también hay brechas grandes. La disponibilidad de financiamiento para tener flujo de caja mientras se concreta el pago de la liquidación, así como para poder capitalizar la producción, poder tener infraestructura, poder incorporar y desarrollar actividades de post cosecha que incrementen la vida útil frutas y hortalizas, profesionalizar las actividades de apoyo, en especial en comercialización y gestión, lo que permita realizarlas de forma más eficiente, integrada y estratégica, y ojalá generar alianzas a lo largo de la cadena entre las empresas, los actores públicos, para tener una mayor representatividad, promoción e innovación. Esto es lo que nosotros hemos visto como los principales puntos críticos que atender para lograr que esa pequeña agricultura se inserte mejor en el comercio internacional, en específico en el caso de la cadena de valor frutícola. Esto solo mencionar que, porque quiero ir un poquito a, digamos, las conclusiones finales por un tema de tiempo, que muchas veces cuando vemos todas estas dificultades se nos viene en mente el decir, bueno, asociemos, que cooperen entre ellos, que se agrupen para generar volumen, para poder estar más informados, para poder representarse, etc. Y efectivamente, la generación de agrupaciones, cooperativas, etcétera, es un buen punto para poder abordar estos puntos críticos, porque realmente es muy difícil hacerlo de manera aislada. Pero, ojo, también tiene ciertas dificultades que nosotros también las hemos ido analizando en nuestros distintos estudios. Acá, solo por mencionar algunas cosas, hay un tema de compromiso de los socios que tiene que ser alto. Las cooperativas, por ejemplo, per se no cuentan con infraestructuras mucho mejores que las que tienen sus socios por separado, etc. Entonces, realmente, asociarse, agruparse es una oportunidad y nos da ciertos beneficios, pero también tenemos que tener ojo que hay también brechas por ahí. Voy a ir específicamente, me voy a saltar esto para cerrar con esto. Entonces, ¿qué oportunidades de innovación tenemos para poder mejorar esa inserción comercial de la agricultura familiar en estas cadenas de valor exportadoras y en específico frutícolas? Esto lo hemos dividido según el tipo de innovación: producto, proceso, marketing y organizacional. En producto, una diferenciación de los productos por medio de la agregación de valor, mediante poder agarrar más etapas de la cadena y, por ejemplo, también el uso de certificaciones. Hemos visto que también ayudan a la generación de valor por parte y la diferenciación por parte de la pequeña agricultura. En proceso, una mejora en la inocuidad de los procesos productivos, una incorporación de buenas prácticas para también mejorar la eficiencia de los recursos productivos. Hay oportunidades de innovación en un cierto cambio tecnológico, manejos, equipos, variedades, para lograr mayores rendimientos y durabilidad post cosecha, mejorar los sistemas de riego para un uso eficiente de los recursos hídricos, incorporar en mayor medida actividades de post cosecha, de acopio, de packing. Todo esto son oportunidades de mejora, de innovación en el proceso productivo de la agricultura familiar para lograr esa mejor inserción comercial en esas cadenas exportadoras. En marketing o comercialización, búsqueda de canales comerciales alternativos que nos saquen de la dependencia de los intermediarios, y ahí hay distintos modelos, alianzas, asociaciones que han logrado eso.
alianzas con otros productores para mejorar los volúmenes comercializables, que sean mayores y más estables, pero teniendo en cuenta que también, como les decía, el tema de las cooperativas, asociaciones tiene sus dificultades. Podemos hablar de eso después si gustan. Y a nivel organizacional hay también muchas oportunidades de innovación, como tratar de hacer que el agricultor reconozca su actividad como una empresa, que muchas veces no sucede eso. Que pueda tratar de formalizar esa actividad productiva, porque si no hay un círculo vicioso, si es informal, es muy difícil que llegue a este tipo de mercado. Mantener registros tanto técnicos como económicos, incorporar herramientas de planificación para que no cambiemos lo que estamos produciendo porque vi que el vecino y que el otro la ha ido bien y le vi con la camioneta, sino que realmente sea por cómo se están dando las cosas desde el punto de vista de la gestión. Alianzas con otros productores que sean funcionales a ciertos objetivos comunes, no necesariamente tiene que ser una cooperativa, pero buscar maneras de aliar, de hacer alianzas, de organizarlo, que les permitan, les faciliten ciertos objetivos comunes y poder facilitar también, y eso vimos que en los casos de éxito, muchos productores se habían acercado a otros instrumentos más allá de INDAP y Prodesal, que también les ayudaron a poder proyectarse hacia mercados más exigentes. Por ejemplo, ciertos programas de ProChile o ciertos programas relacionados con la Corfo, por ejemplo. Entonces, en estos aspectos yo creo que hay oportunidades para que como extensionistas podamos empujar cierta innovación y por ahí generar un camino para que los pequeños productores, ojalá incluso de forma agrupada, porque es cierto que de manera solitaria es muy difícil, puedan tratar de acceder a este tipo de cadenas de valor que tiene Chile, en las cuales el país está muy instalado.